Así que les quiero pedir que abran sus Biblias al capítulo 7 de Lucas, de los versículos del 1 al 10. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Oremos. Padre bueno, hoy nos exponemos delante de la autoridad de tu palabra, creyendo que es tu verdad revelada a nosotros. Rogamos que a través de ella tú hables a tu iglesia. Y pedimos también por nuestro pastor Emanuel, úsalo para tu gloria, que sea el instrumento por el cual tú nos hablas. Hoy pedimos todas estas cosas en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con nuestra serie de Lucas. Estamos en la segunda parte de la misión de Jesús. Una serie que ha sido muy buena. Personalmente he sido bendecido muchísimo con esta serie. Espero que todos acá también. Y ya pasamos el Sermón del Llano, la versión de Lucas del Sermón del Monte, y ahora ya nos adentramos un poquito más. Y Jesús regresa a Capernaum. Y el texto de hoy intenta responder a una pregunta simple pero profundamente inquietante en nuestros corazones. La pregunta es: ¿qué nos hace dignos de recibir la atención de Jesús? ¿Por qué el Rey del Universo quisiera escucharnos? ¿Qué cada uno de nosotros nos hace dignos de recibir la atención de ese Rey del Universo? Es que a lo largo de la historia, la humanidad ha querido tener la atención de los dioses. Lo han logrado por medio de ritos, de sacrificios, de votos, de ofrendas, porque quieren que el Dios a quien sirve los escuche. Pero les confieso un hobby que tengo ahí, me gusta leer filosofía. Y Aristóteles decía que eso era imposible. Aristóteles decía que el hombre no podía ser amigo ni recibir la atención de Dios, porque no hay nada en afinidad del hombre con Dios, no hay nada en común. El hombre no puede ser amigo. Dios es tan distante, tan alto, tan sublime, tan eterno, que no podría tener una relación, algo en común con un simple mortal, con alguien que es tan finito y lleno de imperfecciones. Así que el que haya una amistad y al mismo tiempo una atención para Aristóteles era simplemente imposible para el hombre. Así que la pregunta sigue. La pregunta continúa: ¿qué nos hace dignos de recibir la atención de Jesús? Y la respuesta a esa pregunta es nada. Ninguno de nosotros es digno de recibir la atención de Jesús.
Ninguno podemos, por medio de nuestras obras, de nuestros logros, de algo que nosotros hagamos, recibir tan solo algo de su mano. Nosotros no tenemos la suficiente bondad para que Jesús se acerque hacia nosotros. Así que nadie puede recibir la atención de Jesús. Y eso trata el versículo de hoy. Y la idea central es: la fe verdadera admite su indignidad, reconoce la soberanía de Jesús y se arroja sobre su gracia. Así que la pregunta ya fue contestada. Feliz domingo. No. Hay que adentrarnos un poquito más. Pero antes de ver qué es la fe verdadera, el pasaje nos informa qué no es la fe verdadera. ¿Qué es una falsa fe? Y entonces, ese es mi primer punto. La fe no es una transacción con Jesús basada en nuestras obras. Nada de eso capta su atención. La fe no es una transacción con Jesús basada en nuestras obras. Nada de eso capta su atención. Ahora déjenme explicarles esa frase. Primero, vamos al versículo 1. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, Jesús se fue a Capernaum. Jesús regresa a Capernaum. Regresa después de haber expresado el sermón del llano. Y me imagino el corazón de los discípulos cuando de regreso en ese camino, preguntándose qué significan todas estas palabras. No creo que todos los discípulos, ni muchos discípulos, hubieran entendido todo lo que Jesús dijo en este sermón. Era muy profundo. Aún nosotros nos cuesta entender todo lo que dijo y después de que tenemos la Biblia entera. Me imagino las reflexiones que habían en el corazón. ¿Qué significa que bienaventurados los pobres? ¿Qué significa que tenemos que amar a nuestros enemigos? ¿Qué significa que de lo bueno de nuestro corazón brota cosas buenas? ¿Qué significa este nuevo reino de Dios? ¿Y quién es este hombre que anuncia ese reino? Los discípulos estaban tratando de entender a Jesús. Este rey no es igual que todos los reyes. Al mismo tiempo que hace cosas extraordinarias, levanta paralíticos, hace milagros, este rey es muy humilde, es muy simple, es muy sencillo. Y los pobres discípulos no les entraba en la cabeza cómo era eso. Y en eso la historia comienza a hablar de que ellos llegan hasta Capernaum. Capernaum ya es un lugar conocido para Lucas. Ya antes había estado Jesús en Capernaum y ahora regresa ahí. Y los versículos a continuación, el versículo 2 en adelante, tiene detalles fascinantes. Pero como están escritos para el tiempo de los judíos del primer siglo, muchas veces lo perdemos de vista. Vamos a leer primero y después les explico. Versículo 2. Y el siervo de cierto centurión, a quien se apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que vinieran y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Vamos por partes. Primero, se menciona al centurión romano. Este era un gentil romano, centurión romano, que era un oficial que ejercía poder en el lugar donde a él se le había conferido. Era líder de más o menos 100 soldados y vivía en los pueblos conquistados. Y él era el encargado de mantener el orden, la autoridad, y era el representante de Roma para los pueblos conquistados. Entonces este hombre tenía mucho poder a su alrededor. Pero este hombre era diferente. El centurión romano que menciona estos textos era diferente a cualquier otro centurión. Primero, este centurión demuestra un respeto y hasta podríamos decir un amor hacia la religión judía poco frecuente entre los romanos. Los romanos les gustaba mantener la religión porque mantenía la paz entre los pueblos que habían conquistado.
pero no precisamente ayudaban a la religión. Pero este centurión, dice el texto, que había construido una sinagoga. Este centurión era distinto. Y además, este centurión conocía la cultura judía. Los romanos no tenían él tenía autoridad, él podía haber llegado con Jesús tal como él era. Pero él manda a los ancianos para hablar con Jesús. Primero porque los ancianos eran una figura de poder, pero también porque él sabía que los judíos no les gustaba hablar con los gentiles. Entonces dice, por si no le gusta hablar con un gentil como yo, voy a convencer a los ancianos para que intercedan por mí. En segundo lugar, de los actores que están ahí, están los ancianos de los judíos. Estas eran las autoridades religiosas de ese pueblo. Y ellos, pues, como hemos visto, no mucho amaban a Jesús. No mucho les gustaba a Jesús. Ellos ya habían tenido encuentros con Jesús, y si ustedes recuerdan en el capítulo 5, gracias Lore, en el capítulo 5, que ellos ya habían confrontado a Jesús y le habían dicho, este ha dicho blasfemia en contra de Dios, porque ¿con qué poder Él perdona pecados? Estos ancianos no se llevaban muy bien con Jesús, pero ahora, porque un centurión romano le pide que vaya e interceda por él, entonces el centurión, los ancianos van. Esto es un poco raro, ¿verdad? ¿Por qué los ancianos quisieran pedirle un favor a Jesús? Y para un gentil. Bueno, aquí se nota que su petición no es simplemente una petición. Este es un aliado político. Este es un aliado que puede servir para su beneficio, para lo que ellos están queriendo hacer en el pueblo. Y por lo tanto, este centurión ha demostrado cierta empatía con ellos, cierta afinidad. Y entonces ellos no le están haciendo un favor precisamente al centurión. Ellos se están sirviendo a sí mismos. Con tal de... Está bien, vamos a hablar con Jesús. Con tal de servirte. No me cae bien, pero vamos a hablar con Él. Vamos a pedir este favor. Y en tercer, está el siervo del centurión, perdón. Este era probablemente un joven, que el texto dice que estaba enfermo y a punto de morir. Y hay un detalle interesante también en el texto. Dice que el centurión amaba al siervo. Esto es raro, muy raro en el texto. Porque en la cultura romana los siervos eran propiedad sin derecho. Muchos amos desechaban a los siervos como herramientas. Es más, en la ley romana decía que si un siervo ya no era útil, que lo podían desechar en la plaza. Si estaba a punto de morir, que lo podían sacar. Porque era más que una herramienta, a que había sustituir con otra herramienta necesaria. Y entonces el centurión romano es diferente porque él muestra amor a alguien que no tiene voz ni voto. Alguien que no se compara a su autoridad ni a su poder, pero él quiere mostrarle el bien a su siervo. Pero el meollo del asunto, lo medular de estos versículos está en la forma que los ancianos le solicitan la ayuda a Jesús. Si ustedes ven en el capítulo 4, dice que rogaban con insistencia diciendo, el centurión es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Y para los judíos, los gentiles no eran queridos y no les hacían favores. Ni siquiera querían mostrarle bondad. Pero ellos dicen, el centurión es digno de que les muestres. Esta afirmación es profundamente transaccional. La palabra en griego que usa ahí, él
se merece este favor. Él ha hecho lo suficiente para que tú, Jesús, le pongas atención. Él tiene la valía, el valor suficiente para que Jesús pueda expresar todas las palabras y lo sane. Así que los ancianos están presentando su currículo para Jesús. Pero eso no impresiona a Jesús. Eso no impresiona a Jesús. Los ancianos y la ley religiosa de los judíos, eso es lo que hacían. Mostraban su currículum para presentar lo bueno, los méritos que habían hecho, lo que habían construido, y así ganar el favor. Y esa era la manera que regularmente se mostraba la religiosidad. Pero esa es una actitud típica de en ese tiempo y también típica en nuestro tiempo, lamentablemente. Hay personas moralistas y religiosas a las cuales sus actos externos están tratando de ganar una cierta ventaja para Dios, buscando colocarse en una posición de deuda para que Dios les dé algo. Tal vez con su comportamiento, tal vez con su moral, están diciéndole a Dios: tú no me puedes juzgar. Tú no me puedes juzgar como a los demás. Yo no soy igual que los demás. Yo tengo una ética, tengo una piedad. Tú no puedes juzgarme como otros. Pero cuando están haciendo eso, realmente están siendo sus propios salvadores. No están buscando un salvador que es Jesús, sino que están buscando para ellos la autosalvación. ¿Cómo pueden no deberle tanto a Dios? Sino que con sus propios méritos poder llegar delante de Dios y decir: hey, me debes algo. Así que, hermano, si tal vez tienes a Dios como un modelo a seguir, tal vez tienes a Dios como una inspiración o tal vez como un maestro, pero no has visto a Dios como tu salvador personal. Como aquel que, a pesar de los múltiples pecados que has cometido, te ha salvado, te ha liberado, te ha transformado. Entonces tal vez no has comprendido exactamente qué es el Evangelio. La gracia de Dios no negocia, no es transaccional. Dios se otorga su gracia. En su libro El Dios Pródigo, una lectura súper recomendada, Tim Keller habla sobre dos hijos. Y aunque regularmente hablamos de esa historia, es la historia del hijo pródigo, que habla cuando un hijo sale y desecha todas las riquezas de su padre. Tim Keller menciona que debería llamarse los dos hermanos, porque hay dos hermanos que están separados de Dios. No solo el pródigo, sino el hermano mayor también está separado de Dios. Y él habla en su libro esta frase: aunque los dos hermanos están equivocados y ambos son amados, la historia no termina igual para cada uno de ellos. Porque Jesús teje la historia de modo que uno de ellos sea salvado y restituido a una relación adecuada con el Padre y el otro no. Por lo menos no antes de que termine la historia. Es probable que Jesús esté tratando de decir que aunque ambas formas del proyecto de autosalvación sean igualmente equivocadas, no son igualmente peligrosas. Y entonces nos revela una de las ironías de la parábola. Es completamente obvio que el hijo menor huye del padre y lo abandona moral, física y literalmente. Y aunque el hijo mayor permaneció en casa, realmente estaba más distante del padre que su hermano, porque era ciego a su verdadera condición. Se habría ofendido terriblemente ante la sugerencia de que se estaba rebelando contra la autoridad y el amor del padre, pero eso es lo que estaba haciendo intensamente. Como el hermano mayor es más ciego con respecto a lo que está sucediendo,
ser un fariseo y un hermano mayor supone una condición espiritual más desesperada. En realidad, para los ancianos, esto era transaccional. Esto simplemente se trataba de, yo hago los méritos suficientes y tú me tienes que devolver lo que yo tengo, lo que yo deseo. Y esta mentalidad se manifiesta de formas sutiles, hermano. Y a veces no es tan fácil detectar cómo nuestro corazón tiende hasta la autojusticia. Y hoy cantando ahí, de verdad no fui yo, sino Cristo en mí, estaba meditando que este sermón es peligroso para mi alma, hermanos. Este sermón es peligroso para mí porque yo puedo decir que hay autojusticia en ustedes, pero no meditar en mi propia autojusticia. En las formas como yo comienzo de formas sutiles a creer que Dios me debe algo, tal vez por estar parado aquí, tal vez por estar en el ministerio, tal vez por servir, y comienzo a creer que Dios me debe a mí sus bendiciones. Hermanos, una pregunta. Cuando llega el sufrimiento a tu corazón, ¿cómo responde tu corazón? ¿Responde con enojo? Como que Dios te debe algo para que... ¿Cómo es posible que Dios me devuelvas esto? No es justo, le dices. Tal vez con cierta sutileza nuestro corazón está queriendo ganar el favor de Dios y teniendo una justicia propia. Pero en el fondo, esto es correr los brazos del buen Padre. En el fondo, no estás amando a Dios. Estás amando sus bendiciones, su favor, su respuesta, pero no estás amando al Dios que te está dando gracia. No hay nada digno en nosotros por los cuales nosotros podamos acercarnos a Dios. Ni tu moralidad, ni tu servicio, ni tu ministerio, nada de eso puede ganar el favor de Dios. Si Dios se acerca a nosotros es por pura gracia, hermanos. Así que para los ancianos esto era sumamente transaccional, pero para Jesús no. Jesús ni siquiera responde a lo que los ancianos están tratando de poner delante de él. Jesús no se detiene, continúa y da la oportunidad para celebrar la fe de un gentil, de un centurión. Y así que mi segundo punto es la misma idea central. Ahorré 2 puntos en uno. El segundo punto, la fe verdadera admite su indignidad, reconoce la soberanía de Jesús y se arroja sobre su gracia. Versículo 6. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos. La escena cambia ahorita totalmente. Se forma una comitiva, estaba ahí los ancianos, algunos discípulos, personas del lugar y Jesús mismo. Y se mueven hacia la casa del centurión. Esto era impensable. O sea, los judíos no podían entrar a la casa de los gentiles porque iba a ser ritualmente impuro. Entonces, los ancianos pensaron de que Jesús les iba a decir, ¿saben qué? Tráiganme el siervo, lo voy a sanar. O se iba a sentar ahí, aquí los espero, que venga el centurión con el siervo. Pero Jesús camina hacia la casa del centurión. Eso es totalmente, para ellos inaceptable, pero ahí van detrás de Jesús. ¿Qué irá a hacer? Y cuando ve eso, el texto dice que cuando ve que ya no estaba muy lejos de la casa, cuando ve el centurión, él envía a unos amigos y sus palabras son estas: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti.
tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Este es un contraste muy claro entre los ancianos y el centurión, entre los maestros de la ley y este gentil. Ellos eran auditores de la dignidad, pero el centurión no se consideraba digno. Y él comienza sus palabras con la palabra Señor, que en este es un reconocimiento de que Jesús era mayor que él. Que aunque tal vez en poder, tal vez en autoridad terrenal, él tenía más poder que Jesús, pero que al que él estaba dirigiendo la palabra, él era mayor que él. Y el centurión expresa su indignidad de dos maneras. Él dice que Jesús no es digno de entrar bajo su techo, ni siquiera su morada, ni siquiera su hogar es digno de la pisada de Jesús. Y el segundo dice que ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Él era tan humilde que dice que no puede dirigirle la palabra directamente a Jesús. Él necesitaba de amigos, de personas, porque él sabía que él era gentil. Hermanos, esta es una postura de corazón. Una postura que reconoce la condición de pecador, la condición en la cual él estaba. Él era un gentil, alguien que estaba ajeno de los pactos, alguien fuera de las promesas de Israel, alguien sin derecho a un Mesías. Y él reconoce eso y se arroja en los brazos de la gracia de Jesús. El centurión no apela a sus buenas obras. No dice, mira Jesús, yo construí una sinagoga. Mira Jesús, yo he tratado bien a tu pueblo. Él simplemente declara que él no es digno de Jesús. Esa es la postura de tu corazón. Esa es la postura de tu corazón. Cuando vienes aquí y adoras, cuando estás aquí cantando, esa es la postura de tu corazón. Le dices al Señor, yo no soy digno ni siquiera de dirigirte la palabra. Yo necesito de un mediador. Y el centurión reconoce la autoridad de Jesús. No solamente reconoce su indignación, sino también reconoce la autoridad. Para él hay una relación directa entre su indignidad y la autoridad de Jesús sobre su vida. El centurión dice, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Este hombre no sé de dónde obtuvo esa información. Este hombre tiene una fe profunda en alguien completamente inesperado, un gentil, un soldado romano, alguien ajeno a la familia de Dios, pero muestra una fe impresionante y un conocimiento teológico que ni siquiera los maestros de la ley. El centurión reconoce que el poder de Jesús no está simplemente en la ubicación física donde está Jesús. Hasta el momento, Jesús había sanado a todos en Lucas estando en el lugar. O sea, él no tenía ningún precedente para decir que Jesús podía sanar remotamente. Pero este centurión sabe algo más. Sabe que la palabra de Jesús es poderosa. Sabe que la palabra de Jesús trae vida. Sabe que la palabra de Jesús puede hacer que las cosas sucedan. Está declarando que tal vez este Jesús no es simplemente un hombre, es Dios mismo encarnado. Es el Dios hombre. Y él expresa esa autoridad en el versículo 8.
Pero yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ven y va, y a otros, ven y viene. Y a mí y a mi siervo, haz esto y lo hace. El centurión era un hombre bajo autoridad. Él sabía que estaba bajo la autoridad del imperio, que no simplemente él tenía poder porque él lo había apelmazado para él, sino que él tenía un poder que le había sido conferido. Entonces, él sabe que Jesús tiene un poder más allá de la ubicación donde él estaba. Y por lo tanto, él le dice a Jesús, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu palabra. Tú simplemente habla y todo se hará hecho. Esta es una fe profunda, una fe singular, una fe que pone en el centro la autoridad de Jesús. Y ese tema de la autoridad de Jesús en el libro de Lucas va a ser muy mencionado, hermanos. Así que pónganle mucha atención a lo largo de Lucas. Lucas lo va a mencionar una y otra vez, porque para Lucas el reino de Dios viene con un rey. El reino de Dios viene con un rey. Y ese rey tiene autoridad sobre todos. Y ese rey tiene autoridad sobre nuestras vidas. Lucas quiere impulsar a Teófilo y a todos sus lectores a reconocer que Jesús es el Rey soberano y que tiene autoridad sobre todo lo que existe. Y que la única respuesta adecuada ante ese Rey soberano es humillarnos y rendirnos ante su poder. Eso es lo único que nosotros podríamos hacer. Así que Jesús, al escuchar estas palabras, expresa que esto es maravilloso. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilla de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía, les digo que ni aún Israel ha hallado una fe tan grande. Este es uno de los pocos momentos en los cuales Jesús se maravilla en el Nuevo Testamento. Es más, la otra vez que Jesús se maravilló no fue por algo bueno, sino fue por algo malo. Se maravilla de la incredulidad de Israel. Pero este es uno de los momentos en que se maravilla de dónde sale esa fe. No sale del pueblo de Israel, no sale de los que habían estudiado, no salen de los que conocían todos los mandamientos de Dios. Sale de un gentil, de un común, de aquel que los judíos le declaraban perros. De él sale. Así que para Jesús era obvio cuál era la definición de fe. La fe para Jesús acá es admitir su indignidad, reconocer su soberanía y arrojarse sobre su gracia. Esa es la fe, hermanos. Admite nuestra indignidad, reconoce la soberanía de Jesús y se arroja sobre su gracia. Hermanos, ¿esa es la gracia que has recibido de Dios? Esa es la gracia que en tu corazón ha derribado todos los escudos, todas las formas de autojusticia. Esa es la gracia que te ha abrumado. Y es que Jesús muestra una gracia inigualable. El texto sigue diciendo de que simplemente cuando regresaron a casa, el siervo ya estaba sano. Lucas declara un versículo para mostrar la sanidad y exalta la fe del centurión. Porque esa es la gracia que recibimos de Dios, hermanos. Hay gracia que nos abruma, que nos cambia profundamente, que nos renueva. Y hay una historia que ilustra de forma maravillosa esta gracia. Una novela se llama El amor redentor.
Esta es de Francis Rivers. Esta está basada en el libro de Oseas. Esta cuenta la historia de Ángel. Ella es una niña que lamentablemente es vendida desde pequeña y es dada a la prostitución. Debido a eso, debido a que los hombres la utilizaban una y otra vez, simplemente su corazón se endureció. Simplemente las traiciones del mundo, la forma como la usaron, simplemente hizo que esta niña no pudiera pensar que realmente alguien la pudiera amar tal cual es. Pero en eso llega Michael a su vida. Michael es un hombre que la ve con otros ojos, que le muestra amor, respeto y aún le propone matrimonio. Pero Ángel no se creía eso. Y Ángel corre una y otra vez de Michael. Y aún regresa a su vida pasada. Y no quiere creer que esto es real. En uno de los momentos más profundos del libro, Michael le dice a ella: no te amo porque seas hermosa, ni porque lo merezcas. Te amo porque he sido llamado a hacerlo. Y Ángel no soporta el peso de su pasado y entre lágrimas reconoce lo siguiente: nunca creí que pudiera ser amada así, sin condiciones, sin deber nada a cambio. Eso me rompió. Eso es lo único que puede romper nuestra autojusticia, hermanos. Su gracia abrumadora en nuestras vidas. Su gracia que llega hasta los pasillos más profundos de nuestro corazón y nos cambia desde adentro. Así que si hoy cantas, no soy yo, sino Cristo en mí, es porque su gracia te ha alcanzado. Termino con estas dos preguntas. ¿Reconoces tu indignidad, hermanos? ¿Reconoces lo lejos que estás de Dios? Los líderes religiosos en esa época eran los auditores de la vida de los demás. Su autojusticia no les permitía ver quién le estaba hablando. No estaban hablando con un hombre cualquiera, estaban hablando con el Dios eterno, 3 veces santo y justo. Y seguramente hubieran confesado como el centurión que no eran dignos de recibir la atención de Jesús. Pero ellos por su autojusticia no lograban ver eso. Y aunque Jesús mismo estaba delante de ellos, ellos no lo podían ver. Así que, ¿has visto lo profundo de tu pecado? Sí, esa mentira que dices, esa mentirilla blanca. Por eso Cristo Jesús tuvo que ser puesto en una cruz. Por tu autojusticia, por eso Cristo tuvo que ser puesto en una cruz. Así que ¿reconoces tu indignidad? Pero si la reconoces, ¿estás viviendo tu vida cristiana desde la abrumadora gracia de Dios? ¿Estás viviendo desde el desborde de lo que es el amor de Dios en tu vida? ¿O estás viviendo bajo tus fuerzas? Una fe pesada, una fe cargosa, una fe que es simplemente servil. La gracia de Dios rompe todos nuestros esquemas. La gracia abundante de Dios es más grande, mejor que nuestro mayor pecado. La gracia abundante de Dios es más profunda que nuestra maldad. Así que podemos arrojarnos delante de Él. Hermanos, hoy espero que puedan recordar que la fe verdadera admite su indignidad, reconoce la autoridad de Jesús y se arroja a su gracia. Y para terminar vamos a tomar la Santa Cena. Este es un recordatorio tan hermoso
de que no somos suficientes. Este es un recordatorio tan hermoso de que su gracia es mayor. Así que, si hoy recibes la Santa Cena, te pedimos solo que hayas puesto tu fe en Cristo Jesús, que hayas reconocido tu indignidad, que hayas reconocido lo profundo de tu pecado y que has puesto a Cristo Jesús como tu Salvador. Si no lo has hecho, te pedimos que te abstengas. No tienes que ser miembro de Iglesia Reforma. Gracias. Pero simplemente deberías de haber reconocido a Cristo. También a los padres que tienen hijos pequeños, que puedan, este sea un momento para enseñarles que esto es cuando ellos pongan su fe en su Salvador. Pero también Pablo nos llama que en este momento que tomamos la Santa Cena, evaluemos nuestro corazón, evaluemos nuestras conductas, evaluemos nuestra vida. Así que si hoy Dios te habla, tal vez con algún sentido de autojusticia, tal vez con alguna forma en las cuales estás tratando de ganar la atención de Jesús, que nos arrepintamos de ello. El tiempo es de ustedes y después vamos a continuar. Pueden examinar su vida.